Hola a todos, mi nombre es Carmen. En este video, mi equipo y yo vamos a explicar la sexualidad humana. Hoy quiero explicarles un tema, cómo entendemos el sexo en los seres humanos. Para empezar, muchas veces usamos el término sexo de manera simple para referirnos hacia alguien si es hombre o es mujer. Pero en realidad el sexo está determinado por una serie de características físicas que están determinadas genéticamente. Estas características no son simples, son un poco más complejas y continuas. Van por un extremo donde los individuos pueden ser reproductivamente complementarios. Esto significa que el sexo de una persona no es algo con lo que nacemos, siendo completamente reproductivamente funcionales. Por ejemplo, las mujeres pierden su capacidad reproductiva en la menopausia y los hombres empiezan a ser reproductivos cuando llegan a la pubertad. Entonces el proceso de reproducción comienza en la pubertad, no desde que nacemos. Ahora bien, existen 7 componentes o dimensiones y el primero es el cromosómico, que los cromosomas que heredamos son los espermatozoides, que cuando uno llega a un óvulo, el sexo cromosómico determina por el cromosoma que es el espermatozoide. Si tiene un cromosoma X, la persona será XX, es decir, mujer, y si el cromosoma es Y, la persona será XY, que es hombre. Segundo, el gonadal se refiere a los órganos sexuales internos como los ovarios o los testículos, que son los que producen las hormonas sexuales. El tercero es el génico. Esto se refiere a las enzimas que se necesitan para realizar o desarrollarse correctamente los órganos sexuales. Por ejemplo, la 5-alfa reductasa es una enzima que convierte la testosterona en una forma activa necesaria para que se desarrollen los órganos sexuales masculinos. Cuarto, hormonal. Las hormonas son un punto clave, como las testosteronas o las hormonas estrógenos, que son las femeninas. Estos ayudan a los órganos sexuales a que se desarrollen adecuadamente. Quinto, órganos sexuales internos son los órganos útero y en los hombres, son los próstata. El sexto son los externos, que es el pene y la vulva. El sexo cerebral también muestra el dimorfismo sexual. Y esto por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Figueroa y yo les voy a estar hablando sobre el concepto de sexo de asignación. Este término se refiere al sexo que se asigna o que se le atribuye a un individuo al momento de nacer. Es decir, cuando un bebé nace, el personal médico va a determinar por medio de la observación de los órganos sexuales pélvicos externos, del bebé, si va a ser femenino o masculino. Sin embargo, es muy importante conocer que el sexo de asignación no siempre va a coincidir con el sexo genético o el sexo biológico. Hay variaciones tanto genéticas como hormonales que pueden influir en el aspecto físico de los hospes o de los órganos sexuales pélvicos externos. Incluso también hay bebés o hay personas que presentan ciertas características sexuales biológicas que incluyen una combinación de características que comúnmente o típicamente conocemos como características masculinas y características femeninas. Esto quiere decir que, pues, por ejemplo, si una persona presenta pene y escroto, no necesariamente va a presentar en sus cromosomas los cromosomas XY. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Imaginemos que yo soy médico, yo estoy encargada de atender un parto, yo recibo al bebé y como protocolo, pues, en todo este proceso es asignarle el sexo al recién nacido. Yo, por medio de la observación, yo visualizo una vulva. Entonces, yo asigno como el sexo femenino. Sin embargo, por X o Y motivo, se le hace un examen genético a este individuo, a esta persona,
y resulta que presenta cromosomas XY. O sea, es decir, en este caso, el sexo de asignación que el médico, yo, asignó al momento de nacer no coincide con estos resultados de los exámenes sobre los cromosomas del bebé. Y pues esto nos hace ver lo importante que es conocer al respecto de este tema, ya que gracias a esto pues hay sabemos que hay toda una diversidad biológica en un solo ser humano y esto nos permite ser más inclusivos y respetuosos con todo este tipo de diversidad biológica. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Michelle y les voy a explicar lo que es la identidad de género. Bueno, la identidad de género se define como el grado en el que una persona se identifica con masculino o femenino o una combinación de ambos. Según Álvarez Gallú, la identidad de género es la vivencia psíquica y emocional que existe en el proceso de identificación de una persona frente al género masculino o femenino y pues que lo vive como tal. Pues en otras palabras, la identidad de género pues es cómo se percibe una persona frente a lo masculino o lo femenino, pues es su vivencia psicológica y emocional. Y pues por poner un ejemplo sobre identidad de género, pues a mí misma, yo nací mujer, sin embargo mi identidad de género pues es género fluido, esto quiere decir que fluctúa entre lo masculino y lo femenino, y pues creo que eso explica como a grandes rasgos lo que es la identidad de género. Muchas gracias. Hola, yo soy Fernanda y yo voy a explicar acerca de qué es un rol de género. Ya vimos un poquito el hecho de que es el sexo, que también es el sexo de asignación, incluso también que es la identidad de género, ¿no? Pero, por ejemplo, para Álvarez Gallú, un rol de género quiere decir que es el comportamiento que nosotros como individuos adoptamos dentro de una sociedad, ¿no? Todos los roles de género van enfocados a cumplir las expectativas o los requerimientos que una sociedad nos impone a nosotros según seamos hombres o seamos mujeres. Entonces, estos roles en realidad no son innatos, no nacemos con ellos, sino más bien nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra educación nos los va como imponiendo de cierta forma y a partir de esto nosotros crecemos con la idea de que tenemos que cumplir este tipo de roles que la sociedad nos impone, ¿no? Un ejemplo muy muy claro de los roles de género a nivel, por ejemplo, infancia, es que los niños y las niñas pueden o no pueden jugar con ciertos juguetes o a ciertos juegos dependiendo si son hombres o si son mujeres. Un ejemplo es que muy normalmente a los niños lo que se espera de ellos es que si son chiquitos pues jueguen a los carritos, a las peleas, como incluso también esto de explorar diversos escenarios, escalar, como todo este tipo de juegos que va más enfocado a un sé fuerte, sé como explorador, ¿no? Sé más como aventado en ese tipo de cosas. Mientras que lo que se espera que una niña juegue cuando es chiquita es a las muñecas, a la cocina, incluso también muchos juegos enfocados como a la belleza, ¿no? El hecho de maquíllate, peínate, como este tipo de cosas y este tipo de juegos que son un poco más suaves, ¿no? Que lo que tendríamos que jugar por ser mujeres. Estos roles, obviamente, como van dentro de nuestra sociedad, vamos creciendo con ellos. Y en un rol muy, muy marcado también es que, por ejemplo, de grandes o de adultos, si eres una persona con pene, tienes que salir, trabajar y proveer a la casa en la que estás, ¿no? Mientras que si eres una mujer, pues, con vulva o una persona con vulva, lo que te corresponde, de cierta forma, es el hecho de quedarte en casa, cuidar hijos, como hacer las labores domésticas o incluso también educar, ¿no? Como este estereotipo y este rol. Entonces, los roles nos van a ir condicionando a qué acciones podemos o no podemos hacer según nuestro género o según más bien el hecho con el qué sexo estamos siendo asignados, ¿no? Entonces es importante decir que a pesar de que son aprendidos y los llevamos aprendiendo desde muy chiquitos, siempre se pueden cambiar y siempre van a ir evolucionando. Entonces en algún momento pueden dejar de ir condicionando ya sea nuestras acciones, nuestros gestos, nuestro lenguaje, incluso también nuestros discursos. Entonces a grandes rasgos un rol de género es lo que la sociedad quiere de nosotros dependiendo si somos hombres o si somos mujeres. Y listo. Hola, yo soy Diego Saucedo y ya que mi compañera nos explicó qué son los roles de género, yo quiero hablar de un concepto muy similar y totalmente relacionado, que son los estereotipos de género. Un estereotipo, para empezar, es una creencia sobre características que debe de cumplir un grupo de personas o de cosas. Y entonces todas estas, todo lo que pertenezca a este grupo tiene que cumplir con estas características. Aplicado al género,
pues en este caso son todas las ideas que se cree que un hombre o una mujer tienen que ser, o son características que se asumen que son parte de. Entonces, por ejemplo, en una mujer se asume que estas características como de ternura, de dulzura, de ser cuidadora incluso, ¿y cómo se representa eso? Bueno, pues a través de ser más emocional o de ser más sensible, énfasis en las comillas, y nos... o sea, esto no es... La diferencia con un rol muy importante es que la sociedad... Que en los roles es lo que la sociedad espera que una mujer o un hombre sean. Mientras que en los estereotipos de género son todas estas características que se asumen que un hombre o una mujer tienen. Y por ejemplo, por otro lado, en un hombre se espera que sea más racional, se esperan características, se asumen, perdón, características de liderazgo y toda esta parte de que incluso un hombre no es emocionalmente cerrado, o que la única emoción que un hombre puede expresar es la ira. Y todo esto, ya que mi compañera mencionó que los roles de género no son algo innato, no nacemos sabiendo cómo ser un hombre o cómo ser una mujer. Lo que sí es innato es la sexualidad. Y los estereotipos de género, ya como se están asumiendo características de lo que es ser un hombre o mujer, pues está limitando justamente esta sexualidad y cómo se puede expresar. Entonces, si no cumples con lo que se asume que tienes que tener, pues es una pared. Entonces, pues sí, básicamente una forma más saludable de expresarte es justamente romper con estos estereotipos sobre lo que es lo masculino, sobre lo que es lo femenino. Y sí. Entonces, es la diferencia entre roles de género y estereotipos de género. Esperamos que el tema se haya desarrollado lo mejor posible y que nos hayamos explicado. Y bueno, sería todo. Gracias.